Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de difusión arquitectónica colectiva en nuestra cabina de grabación y nos encontramos reunidos para hablar acerca de la arquitectura e investigación, una mirada desde la maestría. En esta ocasión nos encontramos con la arquitecta Livia Verónica Zamora Santos, quien es maestrante de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura y Desarrollo Territorial de la FADE. La arquitecta es licenciada en Arquitectura y también, de igual manera, es maestra de asignatura aquí en nuestra facultad. Bienvenida, Livia, es un gusto tenerte aquí en las instalaciones de Difusión Arquitectónica Colectiva. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un proceso algo diferente a lo que estoy acostumbrada a desarrollar frente a los alumnos y como que la interacción. Pero ok, here we go. Ok, perfecto. Primera instancia vamos a ver tu trayectoria. ¿Bien? ¿Podrías contarnos un poco sobre ti y qué te motivó a estudiar la maestría en Ciencias de la Arquitectura y Expansión Territorial? Claro. Bueno, en general siempre está como que esa necesidad de superarse. Ahora, en varios procesos de mi desarrollo académico se vieron marcados por aprovechar oportunidades. Uh-huh. Entonces, esa secuencia me llevó a estudiar arquitectura, después a tratar de crear más vínculos con la sociedad mediante un proceso que tuve ahí por parte de servicio social. Y ahora se abre la oportunidad de la maestría en nuestra facultad. Uh-huh. Y pues fue como que hay que aprovecharla. Oh, sí, perfecto. Sí, muy entonces, adecuada. ¿Tuviste esa inquietud casi durante toda tu licenciatura o fue saliendo poco a poco mientras ibas avanzando en ella? Siempre ha estado en mí como en algún momento llegar a un doctorado, o sea, poder generar completamente información desde mi persona. Nuevo conocimiento. Uh-huh. Pero pues es todo un proceso que se tiene que llevar, entonces claro, la maestría estaba como que siempre en perspectiva. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la importancia de investigar en arquitectura. ¿Por qué consideras que la investigación es importante dentro de nuestro campo? Bueno, son las bases. Si bien tenemos un desarrollo cognitivo a partir de lo que vivimos, la investigación nos obliga a sentar pies en la tierra, pero también a comprender cómo hay otras perspectivas de otras partes del mundo, de personas que le han dedicado más tiempo a la investigación y que nos dan los preámbulos para nosotros poder después pues crecer, desarrollar, diseñar uh-huh. en sentido del foco en el que se estaría desarrollando la arquitectura. Sin ello sería más algo de arquitectura vernácula tal vez, sí, de generación a generación, pero uh-huh. aquí la investigación es muy importante. Okay. Hablando de eso de investigación y el vínculo entre teoría y la práctica en la arquitectura, uh-huh. a veces se piensa que pues la investigación y la práctica son mundos separados, pero ¿cómo lo puedes relacionar? ¿Cómo es relacionar estos dos mundos para ti? Bueno, el comprender el contexto en el que se desarrollará o se desarrolla la arquitectura es fundamental, porque de lo contrario estaríamos aislando a algún proyecto, a algún usuario dentro de un contexto en el que no se va a poder mantener una interacción. Uh-huh. Entonces, realmente es muy importante siempre cualquier proyecto que vayamos a desarrollar, identificar bien la cultura, usos y costumbres, obviamente normatividad. Entonces es mucho la relación que tenemos que cuidar ahí uh-huh. entre la investigación y la práctica. Exactamente, prácticamente pues son las bases de la arquitectura o más bien de la práctica uh-huh. en nuestro medio.
Vamos a hablar ahora sí de tu proyecto. Okay. Mencionas que tu línea de trabajo se enfoca en la evaluación del contexto urbano. ¿Podrías explicarnos de qué se trata el proyecto? ¿Qué implica esto más bien? Bueno, soy una arquitecta que en su proceso de maestría no está investigando la arquitectura como tal. Al contrario, me encuentro investigando la contraparte, los vacíos. Entonces, esto me da la inferencia total de hacer un estudio urbano en donde tenemos elementos construidos y en donde se encuentran vacíos, no únicamente de edificaciones, sino vacíos en los que no se hace uso como tal, mediante interacciones o que terminan aislando en cuanto a conectividad. Entonces, es muy amplio todo lo que se estaría desarrollando a partir de esta investigación en la que me encuentro en este momento. Entonces, para la parte de la valoración, bueno, pues está el ámbito ambiental, está la parte de la evaluación, el valor sobre la tierra, estaría también el cómo los vacíos, cómo toda esta secuencia terminan afectando o mejorando cuando ya se tiene una intervención en ellos al contexto en el que se encuentran. Entonces, está como que muy amplio posiblemente toda esta secuencia, pero al final de cuentas se va acotando para poder llegar a una resolución. Perfecto. Y va. Muy bien, muy interesante. Y de acuerdo a esto, ¿qué desafíos has enfrentado para desarrollar una investigación en este campo? Oh my God. Ok. El problema acá, para mí personalmente, es que me he encontrado con un campo tan amplio de investigación en el que una simple palabra me ha llevado a leer autores en África, en Asia, algo que antes de este proceso de maestría jamás me hubiera imaginado que iba a estar muy pendiente de lo que investigadores actuales, contemporáneos a nosotros, que en un rango máximo de 5 años están escribiendo en la otra parte del mundo y que va a ser tan importante para mí, para mis bases en investigación. O sea, nunca me imaginé de este panorama tan grande que existe en el ámbito de la parte académica y pues lo que se crea con ello. Sí, sobre todo. Ese es uno de los puntos que decís, wow, ¿cómo ponerle fin a dejar de leer y poner como que hasta aquí, esto me sirve, esto no? Sí, se me ha hecho muy complejo. Sí, ver las vinculaciones teóricas que puedes tener incluso, como dices tú, en otras partes del mundo que parecería otra cultura completamente diferente, pero que se enfrentan a la misma problemática urbana. Así es, porque al final de cuentas, en África, un autor nos habla específicamente sobre vacíos o la parte urbana, pero con una importancia tan grande en la parte ambiental y cómo pueden aprovechar solares para captar radiación solar, muchas inferencias que se desarrollan a partir del estudio que están haciendo para el ámbito ambiental. Y México, Mazatlán, no estamos exentos de cuidar o buscar aportar hacia el medio ambiente. Sí, desde la parte de la arquitectura urbanismo. Entonces, para mí lo más complejo de este ámbito de investigación es eso, no tener difícil como que el límite marcado hasta dónde seguir investigando. Sí, porque ves tantas opciones, tanta información que dices, wow, puedo tomar esto para enriquecer mi investigación. Y me emociona realmente. Sí, me imagino, me pasa también, Pasa. Esta faceta de mí como investigadora y que me emocione hablar sobre un autor o sobre algo que jamás me imaginé que estaba tan desarrollado, está genial, pero está complejo. Sí, es complejo, pero es muy padre la investigación. Sí, muy bonita. Vamos a hablar entonces de ese rol, del papel de investigador. Como joven investigadora, ¿qué aportes crees que tu generación puede hacer a la disciplina? Bien. Aportes específicos, estamos en un contexto con los pies en la tierra sobre problemáticas actuales
que si bien actuales es que ya tienen obviamente su precedencia, pero tenemos tal vez una perspectiva en la que no hay usos y costumbres tal vez muy arraigados y podemos aportar con un punto de vista diferente. Y claro, aprovechar todo este acceso a la tecnología que se tiene para poder ir por un camino en el que podamos llegar a una resolución más adecuada y poder generar al final de cuentas más conocimiento. Y algo innovador sobre todo. Así es, o sea, esa dualidad para mí realmente no es estar peleados con toda la tecnología que tenemos, sino es retomar lo mejor que se tiene, porque sí hay muchas cosas muy muy buenas que tenemos de investigadores anteriores, más lo que las nuevas tecnologías nos están dando. Exactamente. O sea, esa combinación va, para mí va en buen camino si la desarrollamos adecuadamente. Sí, obviamente. No es pelear con la tecnología, sino tomarla como una herramienta que nos puede ayudar. Sí, así es, vaya, los arquitectos, generaciones previas, transmitíamos nuestros diseños y proyectos, propuestas, a mano, a lápiz, sobre papel. E incluso recuerdo haber escuchado a algunos tíos que le ponían un stop a usar la computadora. Sí, exactamente. Entonces va a haber un brinco generacional también aquí y estamos ya siendo parte de ello. Exactamente, muy bien. Bien, vamos entonces a tu experiencia en la maestría. ¿Qué ha sido tu experiencia al estudiar esta maestría? ¿Cómo ha transformado tu visión de la arquitectura? Y el hecho de cursar una maestría que tiene un rango de investigación. Bien, mi proceso durante la maestría, la verdad, me ha llevado a varias ocasiones a puntos de quiebre, porque tiendo a ser muy perfeccionista, o al encontrar el punto perfecto de todo, y la sobreexigencia a veces también cobra factura muy fuerte. Entonces logré encontrar un equilibrio. O sea, todo este ámbito es eso, es dedicación, es tratar de ser constante pero sin llegar a límites, porque al final de cuentas es un proceso que te va a llevar a obtener un check, una parte correcta en cuanto a un proceso de investigación científico. Eso es el punto a lo que se tiene que llegar. Y bueno, pues el mismo proceso me ha llegado a sobrepensar, a ampliar muchas cosas, muchas perspectivas que previo a ello lo tenía como que en la práctica y durante la licenciatura y al egresar con proyectos, pero hay conceptos que yo pensaba que dominaba y me doy cuenta que ahorita los tengo súper más desarrollados y ya tengo una facilidad para usarlos sin ningún problema, desarrollarlos igual, y pues es pesado, pero está muy genial. Sí, lo recomiendo. Ok, muy bien. Y ya para terminar, Livia, háblanos, ¿qué mensaje darías a quienes estén pensando en iniciar una investigación o una maestría? Bien, mensaje. Sí, anímense. Tienen que intentarlo. Este proceso les abre, como no tienen una idea, el panorama de la arquitectura, de la sociedad principalmente, y sobre esos usos y costumbres que desarrollamos con naturalidad, pero es una manera tan diversa de tener una percepción de un concepto, ok, y lo estudias a fondo. Entonces es más fácil, o en teoría, desarrollar soluciones y poder tener algo que a veces se te complica mucho en cuanto a la síntesis de información, en cuanto a expresarte, en cuanto a dar a entender una idea o un diseño, por ejemplo. Al leer y fundamentar es mucho más certero llegar a soluciones. Entonces, sí, es seguir estudiando, sí, es dedicación por más tiempo, pero altamente recomendado, tienen que intentarlo. Ok, muy bien, entonces reiteras sí, tu invitación a las nuevas generaciones, a compañeros, a que hagan una maestría. Sí, correcto. O una investigación. En ese sentido. Ahora también es identificar el qué es una maestría, todo lo que conlleva, y
el sentido de qué tipo de maestría están buscando para el perfil al que quieres desarrollarte como arquitecto o en general, vaya. Una maestría maestrante, vaya, no es la misma que una profesionalizante. Exactamente. Entonces, anímense, cualquier estudio a partir de lo que se desarrolla posterior de la licenciatura es muy bueno. Bueno, he ahí el mensaje de la arquitecta Livia Verónica Zamora Santos. Anímense a estudiar una maestría, es un paso muy importante, sí, muy interesante y sumamente, de manera personal, muy enriquecedor. Pues muchas gracias, Livia, por acompañarnos esta tarde aquí en Difusión Arquitectónica Colectiva. Muchas gracias a nuestros oyentes, a nuestros difusores arquitectónicos, y les recomendamos y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Difusión Arquitectónica Colectiva en YouTube, Spotify y próximamente en Instagram y TikTok. Hasta la próxima. Gracias. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.